de la República, para ser exactos, en la Comisión de Constitución, y con esto hablan diversos especialistas porque han dicho, se considera que se está limitando la participación ciudadana y se mantiene el poder de las cúpulas partidarias. ¿A qué nos referimos? A que justamente en la Comisión de Constitución del Congreso se aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley multipartidario, que lo que propone es cambios en la ley de organizaciones políticas, en los artículos relacionados a las denominadas PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así que conversamos de ello con María Paula Tábara, politóloga y catedrática universitaria. Buenas tardes, María Paula, bienvenida siempre a RPP. Un gusto acompañarle, Johanna, Carlos. Vayamos paso por paso para que los oyentes, los televidentes, los ciudadanos en general tengan en cuenta qué significa lo que ha sucedido en la Comisión de Constitución, cómo se traduce. Mira, estamos hablando de la aprobación de un proyecto que hace una modificación a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Recordemos que esta es una de las reformas políticas que se planteó para tratar de dar mayor participación a la ciudadanía en las decisiones de los partidos políticos. Mientras teníamos y tenemos en general elecciones, digamos, la conformación de listas electorales desde las cúpulas partidarias muy centralizadas, y entonces luego hay la pregunta de, ¿pero quién postuló? ¿Pero cómo no sabían? ¿Pero cómo postularon a esta persona? Y etcétera. La idea de las PASO era que hubiese, antes incluso de un proceso electoral, una participación obligatoria, toda la ciudadanía saliera a votar al partido político que le pareciera más afín a sus posiciones y buscase que se incluyese al candidato que a ellos les parecía más adecuado en la propia lista electoral. Y eso, además de darnos una mejor conformación de las listas, en el sentido de que pudiesen entrar militantes que tenían más cercanía con la población, ¿no es cierto?, miembros activos del partido que no necesariamente tenían el dinero que a veces hay que embolsar para participar de una lista electoral, y etcétera, pudiese ser listas que se conformasen con las opciones que la ciudadanía ya iba respaldando. Pero además había que cumplir un mínimo del porcentaje de población que fuese a votar a tu partido político. Con lo cual, en lugar de tener 20 listas electorales, solo llegarían, era como una primera valla electoral con la cual al momento de las elecciones solo llegaban los partidos que habían pasado el 1.3, si no equivoco el número, ¿cierto?, de población que había ido a votar en sus partidos. Teníamos listas más participativas por parte de la ciudadanía y teníamos menos listas. Eso es lo que se ha cambiado con este dictamen que la Comisión de Constitución ha aprobado. Lo que vuelve es a bajar. No, ahora, Sí. ¿Cuál ha sido, cree usted, la intención de las bancadas parlamentarias de aprobar esta eliminación de la obligatoriedad de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Por otras dos fórmulas, o sea, persiste esto, pero hay otras dos fórmulas, que es la elección únicamente con afiliados de los partidos y también con estas denominadas cúpulas, ¿no?, los delegados designados por los partidos. ¿Por qué cree usted que las bancadas han votado en ese sentido? Carlos, creo que hay que empezar clarificando que no se mantienen las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Se mantiene la posibilidad de unas primarias abiertas, simultáneas y voluntarias. Es decir, el partido que quiera abriría a unas elecciones primarias y quien no quiera, no. Elige, y irían a obviamente elige votar el partido quienes lo prefieran. La modalidad, sí. Claro, por eso dejar claro que desaparecen las PASO. ¿Y qué ha estado ocurriendo? Recordemos que esto se aprobó antes de la pandemia y lo que se ha hecho ha sido, en razón de la pandemia, intentar postergar su aplicación. No se llegó a aplicar en las elecciones que tenía que darse. ¿Qué ha podido seguir haciendo el partido? Controlando quiénes se inscriben, a quienes se inscriben en las listas electorales. Eso implica también un control sobre en qué número van, qué cuota se cobra para ocupar un número u otro. Recordemos que esto lo hemos visto incluso más cercanamente en las elecciones municipales, ¿no es cierto? ¿Qué número, cuánto cobro para ocupar un número u otro en la lista de regidores? Bueno, eso mismo, eso es lo que ocurre, las prácticas que se mantienen cuando uno tiene una elección centralizada en las dirigencias de los partidos, distantes incluso a veces no solo de la ciudadanía en general, sino de las bases de sus militantes. Esto de se mantiene, sucede, ahora se legaliza. Exacto. Esto de pronto se legaliza en la Comisión de Constitución. Digamos, la comisión, algunos de los congresistas
han buscado a especialistas, quizá te han buscado a ti, María Paula, para tener también una opinión, es decir, para saber antes de tomar las decisiones en el Parlamento cuál es el sentir, qué dicen o no. Ellos lo que sí han tenido es las opiniones de los organismos electorales que se han manifestado en desacuerdo. Jurado y lo otro que ha hecho, y que lo otro que uno puede ver en el dictamen es que han tenido una reunión hace algunos días con los representantes de los diversos partidos políticos, presentes en el Congreso y no presentes en el Congreso. Y esos representantes de los partidos políticos, en su gran mayoría, han optado por plantear que prefieren que no haya paso. Algunos de ellos vinculando a que no se han llevado a cabo. Creo que hay otra connotación allí y es este porcentaje vaya mínimo que hay que pasar, que ya es difícil para los partidos políticos nuevos y que, claro, en este mercado grande de inmensos partidos políticos, pues temen perder la inscripción antes siquiera de haber comenzado la carrera. Y María Paula, ¿qué puede haber sucedido para tratar de entender este complejo panorama también entre el año 2019 y la actualidad? Porque en realidad esto ya se debió poner en marcha. Lo que pasa es que primero fue el tema de la pandemia, de la COVID-19, y luego se suspendió y ahora finalmente se ha cambiado lo que se buscaba con esta reforma política. Lo que ha sucedido en realidad es que en el momento en el que se aprobaron, muy probablemente los congresistas se sintieron presionados a aprobar una reforma política. Recordemos qué contexto era. Acabábamos de tener la destitución de Martín Vizcarra en la presidencia, había mucha movilización social, se había dado un referéndum en el cual también se preguntó respecto de reformas políticas, y entonces hubo una posición, digamos, de tratar de dar una institucionalidad al Congreso, que hoy en día en un Congreso con mucho más poder, mucho más vinculado al gobierno y por tanto también con menos posibilidades de que este tipo de normas se les observen, ¿no es cierto? Donde los partidos políticos se han empoderado en distancia a la ciudadanía, tienen la posibilidad total de hacer entonces, digamos, las reformas que les permitan recuperar ese control del poder. Porque además es otra cosa que hay que recordar. No estamos hablando solo de las PASO, porque si no parece que habláramos de cosas aisladas. Estamos hablando de que se puedan conformar listas sin la participación de la ciudadanía. ¿Para qué? Para 2 cámaras y para 2 cámaras donde va a haber reelección indefinida. María Paula. Estamos hablando de que todo ello sin movimientos regionales, que es el otro dictamen que está por votarse en la Comisión de Constitución, que eliminaría los movimientos regionales. Sí. E incluso, me parece importante alertarlo, en ese debate público absolutamente que vimos respecto de las PASO, el congresista Muñante habló de la eliminación de la paridad y alternancia. Es decir, estamos hablando de la eliminación o la búsqueda por parte de algunos sectores de la eliminación de todas las reformas que se fueron constituyendo con el objetivo de mejorar la representación política de la ciudadanía. María Paula, estábamos hablando justamente de las opiniones que han presentado el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE en contra de esta reforma. Que muchos han llamado más bien contrarreforma política y electoral en el Congreso. Efectivamente. ¿A usted le consultaron, alguna vez la citaron al Congreso como especialista para expresar su opinión respecto a este tema, a esta propuesta que ha aprobado la Comisión o no? No, en ningún momento. Bueno, y esta es una deficiencia que creo ha tenido el Congreso, ¿no? No solamente en este tema, sino en diversos, me parece. Creo que sería bueno que se apueste, ¿no?, por tener distintos espacios en los cuales los especialistas puedan dar posiciones, pero además creo la propia ciudadanía organizada, ¿no? No hay que olvidarse que muchas de las reformas que ahora se están viendo afectadas están vinculadas también con temas que en su momento, en un referéndum, la ciudadanía dio su opinión. Claro, es importante el tema, como usted dice, de los aportes de los especialistas, porque, ojo, esto todavía no está decidido. Esto está en la Comisión de Constitución, tiene que ir al Pleno para que se efectivice. Y en ese camino podría justamente, no sé, a través de estos aportes mejorarse esta norma. Sí, por supuesto que podrían encontrarse formas para mejorar la norma, para resolver las preocupaciones de los partidos políticos, pero también para seguir respondiendo a la necesidad de abrir la cancha de quienes participan en política y abrir y transparentar las formas en que se construyen listas electorales con miras a la ciudadanía. ¿Cómo se benefician los partidos políticos?
Van a poder mantener el control ellos de quienes entran en las listas, por tanto mantener el poder de sus cúpulas y además, lamentablemente, muchas veces, como hemos dicho, estos lugares en las listas tienen costos, precios que hay que pagar, que mantienen entonces a determinados actores en mayores posibilidades de ocupar cargos públicos. Y además, dentro de esta norma, María Paula, ¿se ha establecido, y esto para explicarlo al público, alguna valla electoral mínima de participación? No, se ha establecido que tienen que, digamos, que lo que habría sería un porcentaje mínimo, dado que tienen la posibilidad de las primarias al interior del partido. En principio, el dictamen habla de un 20% de sus militantes teniendo que votar en esas primarias. Pero de nuevo, en tanto se mantiene, se ofrece esta tercera vía, que es la vía de la decisión por delegados. Esa va a ser probablemente la vía mayoritaria, porque es la que se usa hoy mayoritariamente, ¿no? Y que, digamos, que esa no mantiene con tanta precisión quienes tienen que participar. Muy bien. ¿Y el hecho de que se establezca el voto preferencial dentro del dictamen? Bien, el voto preferencial vuelve sobre la misma lógica de garantizar liderazgos específicos, individuales, y por tanto también mayores cuotas alrededor de las ocupaciones de candidaturas, ¿no es cierto? No todo el mundo es, en un momento, no sé si lo recuerdan, hace algunos años, cuando era lista única, sí. Marta Chávez ocupó el número 120 del partido del fujimorismo. Sí, ella tenía una capacidad de recordación que le permitía un liderazgo dentro del público que le permitía que no importase el número. Pero lo cierto es que en general hablamos de que el número 1 y 2 suelen ser marcados con más facilidad, ¿no? Que tienen que ser números de fácil recordación, y todo ello entonces se va amarrando al poder que pueden tener las cúpulas de los partidos, ¿no? Y las dirigencias para conformar las listas. Mantener el voto preferencial es una forma de garantizar también eso, y además de garantizar que no necesito construir militancias, me basta con crear fichajes. Yo ficho a alguien que ya tiene, ¿no? Yo consigo que se afilie a alguien que tiene su propio capital político y le doy un número. Claro, que tiene ya su propio poder de recordación. Exactamente, y así garantizo lo otro, que es pasar la valla electoral posteriormente, sin importar si construí la lista de la mejor manera, cuál era mi programa, sino sencillamente consiguiendo que se recuerde a esa persona que ya tiene su propio caudal electoral. Exacto. María Paula, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en la Rotativa del Aire. María Paula Tábara, politóloga y catedrática universitaria, ha estado con nosotros